Entonces, la última clase que tuvimos, habíamos hablado sobre el álgebra, sobre la expresión algebraica, de las cuales la más simple era la del monomio. También hablamos sobre el binomio y el trinomio, y cómo podíamos relacionar por medio de las sumas, por medio de términos semejantes, y en la multiplicación de las expresiones por medio de los productos, tanto notables como de cualquiera. Ahora, lo último que nos faltaría ver, para terminar esta parte de la unidad, sería hablar sobre la factorización de los términos. Se los vamos a centrar en la factorización de estos términos. Para eso hay que entender lo que uno se refiere a factorización, que es la factorización es convertir una expresión algebraica, ejemplo el 3xy más 6x, es escribirla a una expresión más simple, que se puedan visualizar otras cosas. Para eso hay tres tipos de factorización, o dos, dependiendo, que son los siguientes. El primero es el factor común, que se le llama factor común, es el que casi todas las veces ocupamos. El factor común se refiere, es que cuando observamos esta expresión, que está acá, los fijemos tanto en la parte numérica como en la literal, ¿qué tienen en común? ¿Qué número tienen en común el 3 y el 6? Ya vimos por la primera unidad de la divisibilidad. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Alguien dijo profe? Será. Entonces, es fijarse, vamos a partir primero con la parte, el factor del número, la numérica, ¿qué tienen en común esos dos números? Que en este caso sería el 3, ya que los dos tienen un múltiplo de 3. En el primer caso es el 1, y en el segundo caso, voy a corregirme acá la suma, sería el 2, porque 3 por 1 me da 3 y el 3 por 2 me da 6. Y ahora hay que fijarse qué tienen en común en la parte literal. En este caso es un x. Entonces el x multiplica al y el x aquí multiplica a un 1, no hay nada. Eso quiere decir que el factor común es 3x. Lo vamos a escribir acá más arriba. Si yo pesco esto, el factor común sería 3x, porque los dos tienen exactamente un 3 y un x, pero el primero le sobra un y al segundo le sobra un 2. Ya sabemos multiplicar, lo vimos en la clase pasada, y esto me daría 3xy, y con ese término me daría 6x, que obtendríamos exactamente lo mismo. Factorizar se entiende como obtener el inverso. Entonces, este es el primero, el factor común. Imaginemos otro ejemplo de factor común, que podría ser el 8x cuadrado y menos, me voy a poner un menos, 6y. Entonces, primero, en la parte numérica, ¿qué tienen en común? ¿Cuál es el factor común que tienen? ¿Qué número tienen en común el 8 y el 6? El 2. El 2, bien. Al primero lo genero con un 2 por 4 y al segundo lo genero por un menos 3. Ahora, en la parte literal, ¿qué tienen en común en la parte literal? La I. El i, bien. Entonces pongo el i para afuera porque lo tienen en común. El primero le sobra el x cuadrado
y el otro ya no le sobra ninguno. Y ahí tengo la factorización. Recuerden que esta factorización es por medio del factor común, es encontrar qué tienen en común en la parte numérica y en la parte literal. Ahora, la otra factorización que vamos a hacer es por medio del que se llama el producto, el más complicado, y en eso lo vamos a centrar hoy día. Para eso, antes de seguir, vamos a hablar de lo que es una función. Una función es una representación mental, eso quiere decir que no existe en la naturaleza, nunca van a ver una función, es algo que no conocemos, que, por decirlo así, necesita números, se alimenta de números. Ejemplo, del 2, del 3, del 4. Y a estos números los convierte en otros números. Eso hace la función. Pide números y te da otros números a cambio. Los transforma números. Ejemplo, al 2 lo convierte en 6, al 3 lo convierte en 9 y al 4 lo convierte en 12. Entonces al 2 lo convierte en 6, al 3 lo convierte en 9 y al 4 lo convierte en 12. ¿Qué está haciendo esta función que no conozco? ¿Qué es lo que le está haciendo los números? ¿Lo multiplica por 2? ¿Lo multiplica por cuánto? Por 3. Por 3. Por 3. Entonces, Ah, ¿verdad? vamos a Falta poner, sí, vamos a poner f de función y vamos a poner que para cualquier número x, que no conozco, cualquier número x, lo que va a hacer esa función es multiplicar a ese x por 3. Y esa es la función 3x. Si yo pongo el 2, me da 6. Si yo reemplazo acá, si yo reemplazo ese x por cualquier número, obtengo el número que estaba ahí en el otro lado. Entonces, esas son las funciones. Simplemente las funciones lo que hacen es transformar números. ¿Alguna duda hasta ahí? Se llaman f porque viene de la función. Pero ¿Siempre se van a multiplicar por 3, profe? ¿O no, depende? depende de la función. Ah, entiendo. Sí, porque imagínate ahora que esta función no sabemos si te los convierte en, no sé, en 5, en 6 y en 7. ¿Qué está haciendo la función? Está sumando 3, ¿no? Le está sumando 3. Entonces ahora esta nueva función nos está multiplicando. ¿Qué le está haciendo a cada x? Sumando 3. Y esa es la otra función. Entiendo. Otro ejemplo. Imaginemos que tenemos esa función y ahora te da como resultado el 4, el 9 y el 16. ¿Qué está haciendo? Esta está más difícil. Elevando al cuadrado. Está elevando al cuadrado. Elevando a 2. 2 veces, no elevando, sí, elevando a 2. Está diciendo que al x lo elevo a 2. O que al x lo multiplico por sí mismo. Entonces 3 por 2 por 2 es 4, 3 por 3 es 9, 4 por 4 es 16. Eso se llama la función cuadrática. Y está elevado al cuadrado. Entonces puede ser cualquier función. Si tengo más de una, la siguiente letra después del F en el abecedario es la G. Por eso también se ocupa G o se ocupa H. Si es que hay más de una. Pero si hay una sola, siempre se ocupa la F de función. Ahora, lo importante es que ya sabemos lo que es una función y podemos dibujarla. ¿Se acuerdan que ya habíamos dibujado algunos valores? Los vamos a recalcar. Ejemplo, la función, vamos a partir con la función más sencilla, que sería el caso de la función x más 1. Para poder dibujar una función, yo tengo que hacer una tabla. Tienen que hacer ustedes una tabla.
en el cual en la primera columna ponen los valores de x y en el segundo los valores que le da la función. Ejemplo, ustedes escogen los números. Escojan también negativos, 0, el 1 y positivo. Vamos a escoger 5 números. Ahora, si yo le doy el menos 2 a esa función, ¿cuánto me da de resultado? A la función que está acá. ¿Cuánto me va a dar? Menos 1. Menos 1. Bien. Si le doy el menos 1, ¿cuánto me va a dar? 0. El 0 me va a dar 1, el 1 me va a dar 2 y el 2 me va a dar 3. Entonces, para poder dibujarla, vamos a hacer dos ejes. En este eje, fíjense, esto voy a poner acá, en verde, se ponen los valores del x y van acá, se representan acá. Mientras que en este eje se ponen los valores de f de x. Entonces veamos la tabla punto por punto. Imaginemos que en la tabla escogimos el valor menos 2, porque es el que pusimos, después escogimos el menos 1, el 0, el 1 y el 2. El menos 2, ¿qué número me dio como resultado? El menos 1, ¿sí o no? En la tabla está, me lo voy a anotar acá con rojo. Entonces me dio el menos 1. Entonces me fijo que el menos 2, primero el menos 2, está en este punto, y ahora tengo que buscar el valor de la función. Los valores de las funciones, de los ejes, para este valor son positivos, y acá está el 0, acá está el valor 0, y para estos valores está negativo, lo vamos a poner con valores. Estos son los valores positivos del x, y estos son los valores negativos del x. Mientras que para arriba están los valores positivos del f de x, y para abajo los valores negativos del f de x. ¿Cómo acordarse cuál es positivo? Por la flecha. Es una flecha, tiene que tener solamente una punta, no tiene que tener dos. No es como un mapa, sino que es un sistema cartesiano. Ahora, el menos 2 me daba como resultado menos 1. Y fíjense, si yo intersecto el menos 1 con el valor del 2, en ese punto obtengo el primer resultado. Ahora busco el siguiente, que es el menos 1. El menos 1 me da 0, y ese está ahí, que es el valor, le vamos a poner azul. Este punto es el punto que está ahí. El siguiente es cuando el x vale 0, lo vamos a poner con otro color, café. Cuando el x vale 0 me da 1. Entonces busco el 0 y por acá está el 1. Para el 1 me da el 2, que está acá. Y para el 2 me da el 3, que estaría por acá. Si yo juntara todos los puntos, estoy graficando la función. Estoy haciendo el dibujo. A esa función se le llama la función lineal porque es una línea. Entonces, para hacerlo mejor, la función que habíamos hecho recién, que era la x más 1, yo la puedo graficar de esta forma. Ahora, dentro de la función hay ciertos puntos que son los más importantes y los voy a destacar con rojo, que son los puntos en los cuales toca a los ejes. Los puede tocar más de una vez o no tocarlo, pero los puntos donde los toca son los más importantes. ¿Por qué? Porque me dicen datos que a mí me interesan. Ejemplo, vamos a seguir con la misma función que estamos haciendo. El f de x igual a x más 1. Ahora, esa función yo la puedo describir como, fíjense,
como decir, ¿cuántas galletas puedo hacer o cuántas tortas puedo hacer por kilo de pan? Me pasó un ejemplo en la vida diaria. Eso representa cuántas tortas puedo hacer por kilo de pan. Entonces la función f me dice la cantidad de tortas. Y me da como resultado que me dice que por cada cantidad de kilos de que yo le ponga de harina, disculpen, cada cantidad de kilos de harina, yo puedo generar cierta cantidad de tortas. Entonces, esa función yo ya la sé graficar, que está acá arriba. Acá daba para el 1 y acá daba para el -1. La pregunta sería, si yo quisiera hacer 7 tortas, ¿cuántos kilos necesito? En esta función, no en la vida diaria. En esta función, si yo quiero hacer 7 tortas, ¿cuántos kilos necesito? Entonces yo lo que me estoy preguntando es que esto es 7, que esto es 7. Y para que esto valga 7, lo despejo. Me quedaría que el x tiene que valer 6. Entonces, con este ejemplo, me dice la ecuación, la función me dice que yo con 6 kilos puedo hacer 7 tortas. Porque le sumo la X, la Sí. otra X, ¿cierto? Igual a 1, ¿cierto? Ahora, fíjense en este detalle. ¿Qué pasaría? A ver, se me olvidó, borré la función. Ahí era una línea. ¿Qué pasaría si ahora yo quiero saber cuánto es el mínimo que yo puedo generar si no tuviera nada? ¿Cuánto es el mínimo? Si yo no tuviera kilos, ¿cuántas tortas puedo generar como mínimo? Una, porque aquí si yo reemplazo, disculpa, si yo reemplazo esto en 0, me queda 0 kilos más 1 me genera una torta. En la vida real no se puede, pero en este ejemplo sí. Entonces, por eso es tan importante este punto, porque me dice el mínimo que puedo obtener sin hacer nada. Y el segundo punto es preguntarme cuántos kilos yo necesito para hacer 0 tortas. Si yo quiero tener 0 tortas, ¿cuánto tiene que valer este X? Que sería -1. Y ahí tendría el otro punto. Entonces ahí, por eso son tan importantes los puntos de intersección. Vamos a seguir haciendo ejemplos con funciones, ahora vamos a hacer otra, para entender un poco mejor cómo graficar esta función. Profe, buenas tardes. Que recién me puse nomás. ¿Sí? Si podría explicar con el segundo ejemplo. Eso ahí, porfa, profe. Sí. Ahora, supongamos que tenemos una nueva función. (3x más 1). El primer paso para poder graficarla, lo que hay que hacer, recuerden, es hacer una tabla. En esa tabla se ponen los valores de x, que son los que vamos a entregar, y en la otra los valores que los da la función. Ustedes son libres de escoger los números que quieran. Puede ser, ejemplo, el -3, el -2, el -1, el 0, el 1, el 2 y el 3. Pero yo les recomiendo que escojan números negativos, positivos y así. Ahora, el -3. Si yo tomo el -3 y lo cambio en el x, ¿cuánto me va a dar esa solución, esa función? ¿Cuánto me va a dar? 1. ¿Cuánto? No, 1. 4, pues, ¿no? Multipliquen. Me daría 3 menos 3 más 1. ¿Cuánto es 3 por -3? -9 más 1. ¿Eso cuánto da? -8. Entonces, me da como resultado el -8. Recuerden que está multiplicando ahí. Ese 3 lo está multiplicando al x. Primero se hacen las multiplicaciones. ¿Qué pasaría ahora si el x nos vale 3? Si sigamos con el siguiente. Si vale 2, -2.
¿Cuánto va a dar? ¿5, no, profe? Vamos a ver. 3 Menos 5. por menos 2 más 1. El 3 por menos 2 me da menos 6 y el más 1 me da menos 5. Con el menos 1, ¿cuánto me va a dar? Menos 2. 3 por menos 1 más 1. Menos 3. Menos 2. Con 0, ¿cuánto me va a dar? 1. 1. Con 1, 4. 4. Con el 2, 3 por 2 7. más 1, 7. Y con el 3, 10. 10. 10. Ya, Eso. hicimos la tabla. Y ahora el último paso para poder graficar era hacer estos dos ejes. Aquí lo vamos a poner f de x. Y acá vamos a poner x. Entonces, esta columna pertenece a esta línea, donde acá está el 0 y hacia el sentido de la flecha se ponen los positivos. Acá está el 1, acá está el 2, acá está el 3, ahí está el 4. Y hacia la izquierda están los negativos, el menos 1, después el menos 2, el menos 3, y así. Mientras que en la columna verde, esta que está acá, le corresponde esta flecha. Con números 1, 2 y 3 hacia arriba y números negativos hacia abajo. Entonces, para el menos 3, ¿cuánto nos daba la solución, la tabla? Para el x igual a menos 3, que está acá está el menos 3 en el x, los daba como resultado menos 8. Entonces acá está el menos 1, el menos 2, el menos 3, el menos 4, el menos 5, menos 6, menos 7, menos 8. Acá está el menos 8. Y yo junto esas dos líneas. Y ahí está el punto. El siguiente es el menos 2. El menos 2, que lo voy a poner con el color azul, que está acá, hago una línea recta hacia abajo y hacia arriba, me da como resultado el menos 5, que está acá el menos 5 en el i. Y en esa intersección está el punto. Hago exactamente lo mismo con el menos 1, con el 0. Lo voy a poner con rojo para que se distingan mejor. Entonces tengo ese punto, ese punto, ese punto, ese punto. Con el 2, que me daba un 7, con el 1 que me daba un 4, disculpen, con el 0 me daba un 1. Yo me equivoqué. Acá. Es ahí. Oh. No rayé. Ahí. Con el 0 me daba un 1, el 0 en el X y 1 en el Y. En el 1 me da el 4, que está por acá arriba, que no lo puedo dibujar, y así sucesivamente. Si yo juntar estos puntos, lo que me va a dar es una línea recta. En este dibujo me quedó más o menos chueco el punto S, pero me va a dar una línea recta. Ahora, estas funciones se llaman funciones lineales. ¿Por qué se llaman funciones lineales? Porque forman una línea. Como resultado me forman una línea. Y las funciones lineales van a ser todas de la forma, todas las funciones que sean de la forma ax más b, donde el a puede ser cualquier número y el b cualquier número, puede ser 0. En este caso el a valía 3 y el b valía 1. Puede ser negativo, positivo, pero puede ser cualquier número. Entonces, para que ustedes lo hagan ahora, les voy a dar un tiempo y yo lo que quiero es que me
resuelva la siguiente función. Voy a borrar la tabla. Vamos a borrar estas rayas. Y yo quiero que me dibuje. Después borro algo todo. La línea la hago mejor después. Y lo que quiero es que vamos a cambiar la función. Y la función que quiero que hagan va a ser esta. No, un número muy grande no, vamos a ser más pequeñitos. Eso. 1 menos x. Es lineal porque el a vale menos 1, el que acompaña al x es negativo, y un 1 no se pone, y el b vale 1. Entonces, ¿cuál es lo primero que tienen que hacer? Hacer la tabla. Entonces, busquen valores ustedes, los que ustedes quieran, y lo reemplazan. Usemos el menos 2, el menos 1, el 0, el 1 y el 2. ¿Cuántos quieren? No, pueden ser tantos como ustedes quieran. Yo recomiendo 5, 7, más que eso. No, pero pueden hacer lo que ustedes quieran. Y los números pueden ser los que ustedes quieran también. Yo uso el 1, el 2 para usar no hacer tanto el mapa. El sistema de cartesiano. ¿Ya? Para el menos 2, ¿cuánto les dio? Veamos. Me quedaría 1 menos menos 2. Ese menos con ese menos se convierte en más. Y me quedaría 1 más 2. 3. Para el menos 1, ¿cuánto daría? ¿Cómo, profe? Para el menos 2. 1, Da 2. 2. Sí, 2. da 2. Para el 0, 1, po. 1. Para el 1 0, y para el 2, 3. 1. Ah, no, 1. veamos. No, menos 1. Me quedaría 1 menos 2. Menos 1. Menos 1. Entonces eso, se tienen que fijar siempre en esos valores, ¿ya? Ahora, segundo paso. Graficar. Los valores del X, los vamos a poner con azul, que van acá. Y los valores del Y, que van acá. Y tengo que empezar a poner los valores que correspondan a cada uno. Habíamos usado el menos 1, el menos 2, el 0 está acá, el 1 y el 2. Y en el mismo espacio pongo 1, a la misma distancia el 2, el 3 para arriba y para abajo el menos 1, el menos... Por acá está el menos 2 y el menos 3. Y ahora junto punto con punto. El primero va a ser el menos 2 y me da como valor 3. Que está por ahí. El segundo me va a dar, y ahí lo voy a denotar con colores, desde la intersección. El segundo es el menos 1 y me da como resultado 2. Después el 0 me da 1, el 1 me da 0 y el 2 me da menos 1. Y si yo junto todos esos puntos me da una línea recta, pero va hacia abajo. ¿Por qué va hacia abajo y no iba hacia arriba como la otra? Por el signo del X. Como está negativo, la línea va hacia abajo. Mientras que en el caso anterior, como el X era positivo, va hacia arriba. Esas son las funciones lineales. Ahora vamos a subir un poco la dificultad y vamos a hacer una función
distinta. Vamos a borrar. Y vamos a hacer la función cuadrada, x cuadrado. Entonces ustedes desen valores y la grafican. Ustedes cojan los números que quieran y la grafican. Yo les voy a dar tiempo para que la hagan, ¿ya? Y traten de aprender, no se preocupen si se equivocan o que no tengan los mismos números que yo, pero háganlo como quieran y vamos probando. Entonces veamos, tengo el menos 2, el menos 1, el 0, el 1 y el 2. Con menos 2, ¿cuánto me va a dar? 4. 4. 4. Porque menos 2 por menos 2 es 4. Con el menos 1, ¿cuánto me va a dar? 1. 1. Con el 0, 1. 0. ¿No? 0. 0 por 0, 0. El 1 por 1, 1. no. Y el 2 por 2, 4. 4. Ala. Entonces, si yo dibujo, para el 1 me da 1, para el 2 me da un 4 que está más arriba, el 0 me da 0 y los negativos me dan iguales. Esta es la forma de la función, no es línea. Esto sería una parábola, es como curva. Y es una función cuadrática, porque está al cuadrado, va a dar de esta forma positiva porque está positivo. Como redondita. Si nosotros hubiéramos hecho, Está muteado. Profe, ¿sí? la que es como una parábola, pero uno para arriba y el otro para abajo, ¿cómo se llama? Eso se llama la hipérbola, sí, pues, la hipérbola. Profe, ¿por qué arriba le da 4? A mí me da menos 4 arriba en la tabla. Menos Ahí 2 donde- por menos 2. Sí, ¿Cuánto da menos 2 por menos 2? 4. me da 4, me da menos 4. Que un número elevado al cuadrado nunca te va a dar negativo. Menos 2 por menos 2 da menos más y 2 por 2 da 4. Más 4. Y lo hice la calculadora y me da menos 4. Escribió. Ya, eso es lo otro. En la calculadora, cuando uno escribe, por ejemplo, vamos a hacer acá. Vamos a buscar esta calculadora. Calculadora. Casio. Casi todos tienen la Casio. Imágenes. Pero una que muestre bien, ya, esta es la más genérica que todos tienen. Si se dan en la calculadora, si están usando, no me la mostró. Ahí. Si están usando la calculadora, cuando multiplican menos 4 por menos 4, primero tienen que usar los paréntesis. Poner los paréntesis. Y el segundo, que el menos que tienen que ocupar no es el menos que está arriba del igual, porque ese menos es de restar, no es de signo. El menos que tienen que poner es el botón que está debajito del primer botón, que está más arriba, el primero que está al 1, bajan 1, 2, 3 espacios. Es un menos que está en paréntesis, si se dan cuenta. Ese es el menos del signo. Y es el que tienen que ocupar. Yo lo voy a escribir acá, lo pueden ver. Voy a escribir con paréntesis, porque hay que hacerlo con paréntesis. Paréntesis menos 2, paréntesis, multiplicación, paréntesis, este es menos 2. Y me tiro el resultado ahí. Ahí está, igual. 4.
Entonces verifiquen bien que estén siempre eso, es un error bien común con el signo al menos de la calculadora. Oigan, entonces tengo que poner el paréntesis para usar la calculadora, profe. Sí, tienen que poner los paréntesis y se está multiplicando. Mejor lo hago a mano nomás ya, profe, gracias. Ya. Profe, entonces, aunque no esté ahí explícito que el X está en paréntesis, sí o sí, aunque no tenga el paréntesis en la función, Es hay que que... los paréntesis ahí porque se ponen por el hecho que cuando multiplicamos los números negativos. Por eso yo pongo paréntesis con los números. Sí, es que el paréntesis igual cambia el resultado, en No, este caso, si es no negativo. cambia los resultados, nunca. El paréntesis no puede afectar un resultado. Si yo pongo sin paréntesis menos 2 por menos 2, la calculadora lo que él piensa que tú quieres decir es menos 2 menos 2. Eso está haciendo. No entiende el por. Él dice que tú te equivocaste en algo, porque usaste el símbolo de restar. Tú le estás diciendo, pesca el número menos 2, multiplícalo y réstalo por 2. Entonces la calculadora hace eso. Pero tú no quieres eso, tú estás multiplicando dos números negativos, que es distinto. Ya por eso, profe, igual gracias, por eso me ha dado... Sí. Como, es que no mucho usamos esta calculadora, por eso, profe. Ya. Profe, pero yo tenía entendido que cuando una elevación, por ejemplo, en este caso está al cuadrado y no tiene y no tiene el paréntesis, se toma como menos 2 por 2. O sea, solamente el principio del negativo. Si estuviera en este caso con paréntesis, sería así, menos 2 por menos 2. ¿O me Pero equivoco? es que si tú tienes el x cuadrado Me llegó la. siempre te va a dar números positivos, porque está al cuadrado. Es cualquier número, el número que tú quieras, multiplicado por sí mismo. Entonces, da lo mismo si son positivos o son negativos. El más por más te da positivo y el menos por menos sigue dando positivo, porque estáis multiplicando por sí mismo. Sí, eso es distinto, que tenga un menos afuera. Que tenga un menos afuera cambia, es otro ejemplo. Eso es otro problema. Aquí no hay un menos. Adelante. Ahora vamos a hacer ese, el con menos. Si tuviera un menos afuera, así, un menos x al cuadrado, lo voy a borrar y lo voy a escribir bien. Menos x al cuadrado, lo que yo estoy haciendo es multiplicar primero el menos x por x. Eso estoy haciendo, multiplicar x por x. O sin paréntesis, si quieren sin paréntesis, sin paréntesis. Voy a borrar esta tabla porque va a ser distinta. Y empiezo. Menos 2 por menos 2. ¿Cuánto da? 4. Pero acá hay un símbolo menos. Entonces cambia a menos 4. El siguiente va a ser menos 1 por menos 1. 1. Pero con el signo delante cambia a 1. El 0 se mantiene 0. El 1 por 1 es 1, pero con el signo delante negativo lo cambia a menos. Y el 2 por 2 es 4 y con el signo delante menos. Esa es otra parábola que es de esta forma. La que hicimos recién era hacia arriba y esta va hacia abajo. Cambia totalmente el problema. Ya. Entonces ya vimos los casos del x cuadrado y del menos x cuadrado. Ahora vamos a hacer otro. Vamos a borrar acá. Oh. Y vamos a poner el caso del x cuadrado
más 3. El BM que escribió ahí, el primero es, aquí, ahí tienen ahí un problema. Tú cuando dices esto, en paréntesis, al cuadrado, lo que estás escribiendo es un x al cuadrado, donde el x vale menos 2. Mientras que cuando tú escribes en la calculadora sin paréntesis, él entiende que lo que estás haciendo es menos x al cuadrado. Pero este número, en este número tú ocupaste que el número era el menos 2, pero en este no es menos 2, es 2. Son números distintos. En uno estás usando el 2 y en el otro estás usando el menos 2. Por eso también hay que fijarse en eso, no poner, por eso el problema de no poner los paréntesis. Ahí hay una gran diferencia. Entonces, profe, estuvo buena la equivocación mía porque así nos sirvió a todos los compañeros para saber que tenemos que poner los paréntesis. Sí, sí, aunque no quieran, la mejor recomendación es que ponga los paréntesis en la calculadora. Porque la calculadora lo que está pensando es que estás haciendo y este número que tú ingresaste es el 2. Y en este caso tú estás ingresando el menos 2. Entonces son dos cosas totalmente distintas. No, son funciones, primero son funciones distintas. Y lo segundo son dos números distintos que estás ingresando en cada una. Ya. Otro más, por lo menos para terminar. Y vamos a usar el ejemplo del menos x2 más 5. No, es un número muy grande el más 5. Le vamos a poner un más 1. ¿No? Profe, yo he cambiado porque ha puesto x al cuadrado más 3. Ya, pero ahora pongo el más 1. Lo voy a usar con negativo. Vamos a hacer este. Este es el que vamos a hacer ahora. Entonces, primer paso, dar valores. ¿Qué valores vamos a poner? Pongamos los de siempre, el menos 2, el menos 1, el 0, el 1 y el 2. Y reemplazamos. Por eso el consejo es que ponga los paréntesis. Por eso no se ponen, pero uno si no, donde había un X, pongan un paréntesis y ahí se van a acordar. Entonces dicen, ya, para menos 2 lo reemplazo acá. ¿Cuánto me va a dar? Menos 2 por menos 2. 4. 4. 4 con el signo de afuera. Menos Menos 4. Más el 1, ¿cuánto me va a dar? 5. Menos, No, 3. menos 3. menos 3. Ahora el siguiente número. Fíjense, porque lo vamos a escribir igual. Me queda un menos 2. Ahí. Más 1. Yo ya sé que esto me va a dar como resultado 4, pero afuera hay un signo negativo. Entonces menos 4 y más el 1 me da menos 3. El siguiente número, ¿cuánto me va a dar? 0. ¿Por qué? Menos 1 por menos 1 es 1. Con el signo afuera es menos 1. Y más el 1 que está Había en cachado el signo verde fuera. es 0. Con 0, ¿cuánto me va a dar? 1. 1. Menos 1, menos 1. 1. El 0, con 0 me va a dar 0, que es 0 más 1, 1. Y con el 1 1. me va a dar... ¿Cuánto me va a dar con el 1? 1. 1. Veamos. El total. Me queda menos 1 por menos 1. 1. 0. Ah. 0. Me da 0.
Y con el 2, ¿cuánto me va a dar? 3. Veamos. Si reemplazo, me va a quedar 2 al cuadrado. ¿Cuánto es 2 al cuadrado? 4. Pero Cuadro. con un signo de Menos cuatro. afuera, menos 4. Menos 3. Más el 1, menos 3. Ala. Tienen que hacer los pasos, no se los pueden saltar. No se pueden saltar el paréntesis. Por eso fallan. Lo tratan de hacer mental y los tienen que hacer ahí a mano. Yo lo estoy haciendo también a mano. Entonces, cuando vale 0, el X me da un 1. Acá está el 1. Cuando vale menos 1, me da 0. Cuando vale 1, me da 0. Y después me da menos 3 y menos 3. Entonces, es una parábola así. Para abajo. Da para abajo porque acuérdense que es con menos. Era menos x cuadrado, la había borrado acá sin querer. Era menos x cuadrado más 1. Entonces ese signo menos cambia hacia abajo la orientación y el más 1 me corre esto un espacio. El más 1. Entonces no son lineales, pues, profe. No, pues no es lineal, ahora estamos en las cuadráticas. Habíamos pasado ya las lineales hace rato y ahora estamos con la x cuadrado. Esas son parábolas. Ahora, vamos a dejar eso hasta acá para que estudien el fin de semana, repasen un poco las funciones cuadráticas. Pero antes que se vayan, para que tengan una idea de por qué sirven estas cosas, para que tengan una idea, vamos a hacer no lo vamos a hacer, sino que yo les voy a contar este cuento, ustedes lo ven y después si no lo entendieron lo vuelven a ver en el video. Imagínense que ustedes están en una fiesta familiar y viene su tío que es del sur y les dice, oye, tú que estás estudiando y sabes más que yo, tengo un problema. Yo tengo una hectárea, un cuadrado de terreno y yo quiero plantar paltos, los árboles que dan paltos. Quiero plantar paltos. El problema que él tiene es que un palto, un arbolito, genera 100 paltas. Lo máximo en este cuento es que genera 100 paltas. Si él pone otro árbol en esa hectárea, ya no uno, si pone dos, los árboles se pelean los nutrientes y el agua. Eso pasa en la vida natural por si acaso, eso pasa. Yes. Entonces los árboles, cuando hay dos, ya los árboles no generan 100 paltas cada uno. Cada uno genera 99, le dice. Que él lo hizo y se dio cuenta que cada árbol le genera 99. Una palta menos por cada árbol. Si él pone 3, ahora estos 3 paltos ya no generan 99 porque pelean los nutrientes, el agua y ahora generan una palta menos cada uno. ¿Se va entendiendo la historia? Sí. Si ponen 4 son 97, si ponen Sí. 5, 90 y así van las paltas. Entonces, esto puede pasar en la vida diaria y ahora tu tío te va a preguntar, oye, ¿cuántos árboles tengo que poner para tener la mayor cantidad de paltas? Porque eso es lo que él quiere, saber qué cantidad de árboles tiene que poner para sacar la mayor cantidad de paltas. Y por eso les pregunto a ustedes, oye, ¿cuántos árboles pongo? Entonces, fíjense, si él pone solamente un árbol, ¿cuántas paltas va a tener? 100. 100. Y si él pone 100 árboles, cada uno, si pone 100 árboles, cada árbol, ¿cuánto va a generar? 90 ya. Uno, ¿no? Va a generar una palta cada uno. Cada uno va a generar una palta. Y son 100 árboles. ¿Cuántas paltas va a tener? Yes. 100. 100. 100 paltas. Entonces, da lo mismo si pone 1 o 100. Va a generar la misma cantidad de paltas. Entonces hay un número entre medio que te va a decir cuál es el óptimo. Ahora,
vamos a aplicar todo lo que hemos visto hasta ahora. Miren, fíjense. Aparte le va a subir la cuenta del agua, profe, no está rindiendo la venta de palta. Ya. Entonces, fíjense. Cada árbol lo vamos a llamar X, porque yo no sé la cantidad de árboles. X. Y esto es las paltas, vamos a llamar la función. Cada árbol, ¿cuántas paltas va a generar? Va a generar 100 menos la cantidad de árboles. Veamos si es verdad. Ah, y me falta un número ahí. ¿Por qué? Si yo pongo un árbol, me va a dar 1, 100, menos 1, pero le tengo que agregar el 1 para que se haga 0 eso. Y me va a dar 100. Un árbol genera 100. Si pongo 2, me va a dar 2 por 100 menos 2 más 1, que es 2 árboles por 99. ¿Está bien la ecuación? Ujú. Y así sucesivamente, con 3, con 4, con 5. Si hacemos el 100, que habíamos dicho, me va a dar 100 por 100 menos 100 más 1. Ese 100 se va con ese 100 y me quedan 100, que es lo que habíamos dicho, que con 100 árboles obteníamos 100 paltas también. Entonces, es el primer paso, es lo que descubrimos la función. Eso es lo que van a hacer ustedes en la vida diaria, aplicándolo en su carrera o cuando trabajen. A eso tenemos que llegar. Y ahora lo segundo. Lo otro que aprendimos en el curso hasta ahora era multiplicar. El 100 por x me da 100x, el x por el menos x me da menos x cuadrado, y el x con el 1, o lo puedo sumar y convertir esto en el 100, lo puedo sumar con el 1, y me queda 101x. ¿Esta función a cuál se parece? ¿Qué tipo de función es esta? Que hemos visto recién hoy día. Es cuadrática, porque sí. tiene aquí un cuadrado. Solamente que aquí aparece un x, pero es cuadrática. Y también aprendimos a factorizar. Entonces yo lo puedo escribir como x, como ya está escrito arriba, 101 menos x. Y yo la puedo dibujar, que también lo vimos hoy día. ¿Cuándo se hace 0 esta multiplicación? ¿Cuándo se hace 0? ¿Para qué número se hace 0? El primer número, ¿cuándo el x se hace 0 este? Con 0, que está acá. Y el siguiente número, ¿cuándo se hace 0 esto? Con el 101. Nosotros sabemos, porque lo dijimos recién hace poco, que si el x era negativo, ya lo probamos, ¿hacia dónde va a ir la parábola? Así, ¿sí o no? Y ahí está el problema. Este eje es la cantidad de paltas que quiere tu tío. ¿Y dónde va a obtener la mayor cantidad de paltas? En el borde superior, en ese punto. ¿Y ese punto cuál va a ser? El punto medio. ¿Cuál es la mitad entre el 0 y el 101? 50,5. 50,5. O con 50 árbol o con 51 árbol va a tener exactamente la misma cantidad de paltas. Y va a ser la máxima cantidad de paltas. La máxima. Porque es el tope máximo que puede llegar la parábola. Él pone un árbol más y va a perder paltas. No tiene. Él pone un árbol menos, 49, y pierde paltas. ¿Se dan cuenta, no? Por eso lo sirve entender las funciones cuadráticas, por eso lo sirve poder dibujar funciones. Y por eso lo sirve factorizar, porque todas estas cosas las podemos aplicar en la vida diaria. Ya, recuerden ver el video, recuerden que mañana se entrega la tarea para los que todavía no han entregado. Y eso, recuerden que el video se va a subir un rato más. El de la clase pasada ya está subido hace rato. Y eso. ¿Mañana en la noche o no? No, mañana en la mañana. No, mañana a las 10. Mañana a las 10. Entrégalo hoy día mejor. Así dormir tranquilo. Ya, cuídense. Chao, chao. Chao, profe, suerte. Bien, suerte a ustedes con la tarea.